Le pasó a un amigo 3. Yo soy de Colombia. Una tarde, aproximadamente alrededor de las 5:30, mi esposo y yo paseamos en nuestro carro frente al cementerio de Cerrito, un pueblo ubicado entre la ciudad de Palmira y Buga. Mi esposo conducía el vehículo y yo estaba sentada en el asiento del pasajero. Había pocas personas en la calle y de repente aparecieron frente a mí dos personas jóvenes, hombre y mujer. Parecían estar suspendidos en el aire, más o menos a unos 30 centímetros del piso. Ellos estaban tomados de las manos, tenían los brazos estirados como si quisieran evitar ser separados. No hicieron ningún tipo de movimiento, era como una energía sólida, claramente visible, pero era claro que no se trataba de personas vivas, porque sus cuerpos no eran tan sólidos como son los de una persona de carne y hueso. Al pasar junto a ellos sentimos un escalofrío. Mi esposo me dijo lo que había sido pasar al frente de ellos. Yo le conté lo que había visto, aunque él no creyó nada de lo que yo le dije. Sintió la misma sensación inexplicable que yo sentí. Estoy convencida de que ese día vi a dos fantasmas. En vista que no es la primera vez que experimento fenómenos sobrenaturales, creo firmemente que los fantasmas existen. Espero que les haya gustado. Quédenlo, suscríbanse. Chao.